Hola alumnos y alumnas. Hoy he querido hacer una guía diferente. Esta vez vamos a tratar el discurso dialógico. El objetivo de la clase de hoy es reconocer la finalidad y características del discurso dialógico. Para saber lo que es un discurso dialógico, comenzaremos explicando que un diálogo implica una relación entre un emisor y un receptor, en la que se intercambia un mensaje. El discurso dialógico es el nombre que recibe el producto de este intercambio discursivo entre dos interlocutores o de las emisiones que realiza el emisor. Antes de continuar con la materia, vamos a recordar lo que son los factores de la comunicación. Y para esto vamos a ver un video. Tienen el link y aparte el mismo video ahí que pueden entrar por la misma diapositiva. Veámoslo. Hola amigos, yo soy Troy McClure. Tal vez me recuerden de alguna que otra cinta, tales como Cuidado, cuidado con la bombachita o Laura no está, Laura se fue. Hoy hablaremos acerca de los elementos de la comunicación. Pero antes, veamos el video de ejemplo. Pone play. Marge, ya no quiero seguir con esto. Pero solo siendo astronauta me gané tu respeto. Homero, cuando te conocí no eras astronauta. No sabías ni usar el teléfono. Pero te respetaba y siempre te respetaré, pase lo que pase. Homero, ya marcaste. Pero por otro lado, si no aprovechas esta oportunidad, puedes llegar a lamentarlo el resto de tu vida. Tienes razón, Marge. Como cuando pude conocer a Rambo en el centro. Me la pasé diciendo, voy al rato, voy al rato. Y cuando llegué allá, me dijeron que acababa de irse. Y cuando pregunté al de la tienda si volvería algún día, me dijo que no sabía. Pues no voy a dejar que eso vuelva a pasarme. Nunca voy a ir al espacio en este mismo momento. Y estoy muy orgullosa de ti y sé que lo vas a hacer muy bien. En este video podemos observar dos figuras claves que se dan en el proceso de la comunicación, que es la del emisor y la del receptor. El emisor es el que transmite información y el receptor es el que recibe información. Se puede decir que estos roles no son fijos, sino que a medida que se va produciendo el hecho comunicativo, estos se van alternando. La información que se transmite y se recibe, tanto por parte del emisor y del receptor, se denomina mensaje. Este mensaje viaja por un canal, que es por donde se transmite la información. En este caso, el mensaje se transmite a través de un medio técnico, que es el teléfono. A su vez, el mensaje presenta un código, que es el conjunto de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje, que pueden ser, por ejemplo, el idioma, las reglas y los gestos. Por último, falta hablarles acerca del contexto, que es la situación en la que se da el proceso comunicativo. Y acá termina la explicación, espero que lo hayan entendido todos y dejemos que el cierre lo haga Troy. Muchas gracias amiguitos, soy Troy McClure y esto fue Elementos de la Comunicación. Lo que recordamos entonces en el video fueron los factores de la comunicación y estos son el emisor, quien entrega el mensaje o lo emite, el receptor, quien lo recibe, el mensaje, que es la información entregada, en este caso dentro del discurso dialógico sería el mismo diálogo, el canal, que sería el medio por donde se entrega este mensaje, ya sea por el teléfono, como era el ejemplo de Los Simpson, puede ser por voz, por carta, en el caso que sea escrito, etc. Mensaje de texto, muchos otros. El código, que es el idioma, que tiene que ser el mismo del emisor que del receptor, si no, no se da la comunicación en sí. Y el contexto, que es el entorno donde se entrega el mensaje, ya sea la casa, la escuela, la calle, etc.
El discurso dialógico se da en la actividad cotidiana a través de nuestras conversaciones, en una entrevista, en una discusión, debates, etc. Además, también es la base de todo discurso escrito, como la prensa escrita, los manifiestos, las correspondencias y la literatura en general. Las características del discurso dialógico. Tenemos dos importantes características. La primera es que es un discurso colaborativo, ya que se necesita de dos o más interlocutores para que haya un intercambio de mensajes. La segunda es que los participantes hablan por turnos y alternadamente sin interrumpirse, para que el mensaje sea entendido. El elemento central del discurso dialógico sería la comunicación verbal. Pero dentro de esta comunicación verbal hay elementos que la complementan. Estas se llaman comunicación no verbal y paraverbal, las que corresponden a distintos tipos de lenguaje que complementan al lenguaje oral o hablado. Los vamos a ver ahora. El primero de estos lenguajes es el lenguaje kinésico, también llamado lenguaje corporal. Resulta fundamental y generalmente actúa complementando el lenguaje verbal, pero en ocasiones puede tornarse tanto o más significativo que este. El lenguaje kinésico comprende los gestos, la mirada, los movimientos del cuerpo y la postura. En el caso del primer ejemplo, nos encontramos con una persona que dice no sé. El levantar las manos, el levantar hombros, la cara demuestra ese mensaje, da a conocer ese mensaje. No es necesario que la persona verbalice algo o que diga específicamente no saber para dar a entender lo que está demostrando con su cuerpo. En el caso del segundo ejemplo, tenemos una mano con un dedo pulgar hacia arriba. Este súper conocido gesto corresponde a decir está bien, me gusta, sí, afirmar algo o apoyar algo. Y en el caso del tercer ejemplo nos encontramos con una persona que no vemos la cara, pero sí le vemos su mano y a la vez vemos su dedo índice que se mueve de izquierda a derecha o de derecha a izquierda diciendo no. Otro gesto que nos comunica sin necesidad de palabras. Bien, ahora les va a tocar a ustedes. Vamos a hacer la primera actividad. Para esta actividad tienes 4 alternativas para hacer esta tarea. La primera, en un PowerPoint deberás poner 10 diferentes imágenes de gestos faciales y corporales que comuniquen algún mensaje. También puede ser una emoción que se comunique a través de un gesto. Además, tendrás que escribir el significado de esta a un lado de la imagen. Otra posibilidad es que si cuentas con una impresora, puedes imprimir las imágenes, las pegues en tu cuaderno y las explicas en él, en el caso de que no tengas PowerPoint. En el caso de que no cuentes ni con PowerPoint ni con impresora, lo que puedes hacer es recortar imágenes del diario o de revistas que comuniquen gestos también y emociones, pegarlas en tu cuaderno y explicarlas en él. Por último, si no cuentas con revistas, ni con PowerPoint, ni con impresora, lo que puedes hacer es dibujar cada gesto o emoción en tu cuaderno y dar una explicación de cada una de ellas. Lo importante es que sean 10 imágenes. En la imagen que muestro ahora les doy un ejemplo de lo que hay que hacer. Por ejemplo, ahí hay la imagen de un niñito pensando y al lado le pongo significado pensar. Así de simple. Son 10 imágenes diferentes, cada una con su respectiva explicación o significado. El siguiente lenguaje que también complementa al lenguaje verbal es el lenguaje paraverbal. Y este se define como el uso que hace el emisor de un mensaje de entonaciones, ruidos,
Por ejemplo, el carraspeo, el llanto, pausas, silencios, énfasis y variaciones de la voz, como el tono de voz que se ocupa, por ejemplo, cuando uno está enojado o cuando uno está con miedo. Hay diferentes tonos de voz, el volumen de voz, cuando uno quiere que se escuche más o cuando uno quiere susurrar, hay diferentes volúmenes de voz, el ritmo de voz también que se ocupa en un acto comunicativo. Dichos elementos ayudan a otorgar un sentido al mensaje verbal que se está entregando. La comunicación oral no se concibe sin el paraverbal. Por el contrario, este último habla por sí mismo. Este tipo de lenguaje se caracteriza por favorecer la manifestación de emociones, sentimientos, actitudes del hablante. Dentro de un texto escrito, esto se determina con algunos signos de puntuación, que es lo que vamos a ver ahora, tanto en cómo se usa, como se usa en la parte escrita también. Por ejemplo, para hacer una pregunta, nosotros entonamos la voz de forma diferente. Nuestra entonación cambia y se vuelve a lo mejor un poquito más aguda. En el lenguaje escrito, la pregunta es más fácil de identificar porque se ponen signos de interrogación. Pero en el lenguaje verbal, si uno no entona bien la voz para hacer la pregunta, la persona o el receptor que nos está escuchando no va a entender que nosotros estamos preguntando y a lo mejor va a entender que nosotros estamos afirmando algo. Por ejemplo, ¿qué comeremos mañana? Ahí hay una pregunta clara. O bien, ¿me prestas un lápiz? Otro ejemplo de lenguaje paraverbal sería el que se hace para hacer un énfasis. El énfasis se realiza para darle más importancia a la frase o palabra que estamos diciendo. En el discurso hablado se suele dar subiendo el tono de voz o marcando más fuerte la palabra o la frase que queremos resaltar. En lo escrito se simboliza con los signos de exclamación, o bien también puede darse que la palabra importante se destaque con mayúscula. En el ejemplo tenemos el siguiente. ¡Ayuda! La pausa es un silencio prolongado dentro de un diálogo, donde el interlocutor busca en su mente una respuesta para dar, o puede también tener una duda, por eso hace una pausa para pensar. O bien no puede o no quiere hablar, ya sea por enojo, por miedo, etc. En síntesis, pueden haber muchas razones para hacer un silencio dentro de un diálogo. En el texto escrito, este se identifica con los signos de puntos suspensivos. Por ejemplo, en el diálogo siguiente de un profesor y un alumno, el alumno dice: «Profesor, ¿hará una prueba de la materia?». Y el profesor responde: «Lo voy a pensar. Sí, haremos prueba». En el ejemplo anterior podemos identificar el silencio o pausa que hace el profesor al pensar en una respuesta. Además, podemos observar la pregunta que hace el alumno como otro elemento paraverbal que nos entrega el diálogo en sí. Segunda actividad para realizar. En esta nueva tarea, ustedes van a tener que leer 2 pequeñas historietas de cómics que se les entregan, que están ahí en las diapositivas. Y usted va a tener que contestar las siguientes preguntas. ¿Qué lenguaje paraverbal identificas? Enumérelos y explíquelos. ¿Y qué signos de puntuación se utilizan y para qué? Según lo que vimos, el signo de pregunta, el signo de exclamación, el signo de punto suspensivo. Usted va a explicarlo con respecto a todo lo que recién vimos de la materia de lenguaje paraverbal.
La tercera y última actividad es un video que quiero que vean de una historia pequeña que no dura más de 6 minutos, en el que van a tener que identificar dos elementos kinésicos. Dentro de la historia que cuentan hay personajes y estos personajes obviamente van a realizar algún gesto corporal o facial que usted va a tener que identificar como un elemento kinésico y en el que va a tener que dar el significado de este. Además, va a tener que identificar dos elementos paraverbales, ya sea una pausa, un énfasis, pregunta, que se den en el diálogo que tengan los personajes de esta historia. Usted las va a explicar y va a dar el significado de ello. Simple y cortito. Siempre he sido nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? Observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Buenas noches. Me encuentro investigando la zona y me ha alarmado un grito proveniente de por aquí. Por aquí, señor oficial. ¿Lo ha escuchado? ¿Me permitiría pasar si no lo interrumpo? Lo sabe, lo sabe. No estoy loco. Señor. Oh, sí, por supuesto. Revise todo lo que desee. ¿No me lo explico? Lo hice todo a la perfección. No ha quedado ningún indicio. No estoy loco. Un hombre loco no pudo haberlo hecho tan bien. Ni siquiera sé por qué lo hice. Su existencia me era indiferente. Tal vez era ese maldito que no paraba de observarme. Tenía el ojo de un buitre. Poco a poco me fui decidiendo a matarlo, librándome del ojo para siempre. No estoy loco. Actué con habilidad y cuidado. Estaba ahí, en la puerta, enfureciéndome con solo mirarlo. Lanzando un alarido, me precipité a la habitación. El viejo que una vez, nada más que una vez, descuarticé el cadáver, le corté la cabeza, los brazos, las piernas. Escondí los restos en el piso de la habitación. Nadie sabría lo ocurrido aquella anoche. Todo en orden, oficial. Como puede ver, todo se encuentra prolijo y limpio. No escondo nada. Estoy justamente encima de él. En su ojo. Nunca lo sabrá. Suficiente. No lo perturbaré más. Mil disculpas. No puede ser. Lo sabe. Se burla de mí. Se ríe de mí. Se está burlando. No estoy loco. Señor, ¿está usted bien? No, es el mío. No, estoy loco. Se burla de mí. No estoy loco. Quiero que pare. Haga que pare. No estoy loco. Lo confieso. Yo fui ahí. He ahí el latido de su horrible corazón. No estoy loco. ¿O sí? Moo. Bien,
Para finalizar nuestra clase y guía de hoy, vamos a hacer un resumen. Vimos esta clase el discurso dialógico y dentro de las características que este tiene, vimos que era un discurso colaborativo y que tenía que ver obviamente con los factores de la comunicación, el emisor, el receptor, el mensaje, canal, código y contexto. Dentro de este lenguaje verbal nos dimos cuenta que había un complemento que lo realizaba el lenguaje paraverbal y el no verbal. Dentro del lenguaje paraverbal nos dimos cuenta que habían entonaciones, énfasis, pausas que uno hacía dentro de nuestro discurso verbal que ayudaban a entender el lenguaje verbal. Y dentro del lenguaje no verbal o kinésico nos dimos cuenta que el discurso verbal se apoyaba en los gestos faciales y corporales que hacemos cuando hablamos. Bien, chiquillos y chiquillas, esta ha sido la guía de hoy. Espero les haya gustado. Nos estamos viendo en una próxima guía de lenguaje y comunicación. El mail de aquí abajito es en el que pueden ustedes hacer sus consultas, sus dudas, y nos estamos viendo en la próxima guía. Nos vemos. Chau, chau.